Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Yo acá desde la iglesia y la iglesia está vacía, las sillas están vacías, no hay nadie, estoy solamente yo aquí. Y hay eco y hay muchas telarañas por ahí. Hasta hace unos días el pasto estaba re largo, pero vino Marce y lo cortó. Y al entrar podemos ver que hay muchas hojas y se hace notorio ese mes y pico que no vinimos a barrer y a limpiar, ¿no? Pero la iglesia no es esto. Este es el templo, este es el local donde nos reunimos. La iglesia sos vos y soy yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Eso dice Efesios 5:23. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así como dice Colosenses 1:24. Y así como Efesios 4:4 nos habla de un cuerpo que somos nosotros, la iglesia, un espíritu y un llamado. Tenemos un llamado. Y quizás en este mes y pico que no nos pudimos congregar, pudimos aprender que la iglesia somos nosotros, claramente. Quizás durante mucho tiempo tratamos de explicar esto, pero Dios en su sabiduría nos ayudó a entender en forma práctica, en forma gráfica, el rol que ejerce la iglesia y que estamos ejerciendo ahora nosotros. Tenemos que situarnos en este tiempo, saber que la palabra de Dios es nuestra presa, como decía el apóstol Pablo, y seguimos llevando esperanza a los que no tienen esperanza. Ya tuvimos un tiempo de fortalecer nuestra vida, sabiendo que el Señor es nuestra roca, es nuestra salvación, nuestro castillo, nuestro libertador. Eso lo podemos ver en el Salmo 18. Hemos leído muchísimo seguramente el Salmo 91, donde dice que el que habita a la sombra del Altísimo, ¿no? Y que debajo de sus alas estaremos seguros. Y que no tenemos que tener miedo a ninguna peste destructora, a ninguna cosa que ande de noche en la oscuridad. Podemos fortalecer nuestra vida, lo hemos hecho, lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Y nosotros podemos pararnos sobre esa roca que es Jesús. El Señor es nuestra roca, nuestra salvación, nuestro castillo, no temeremos. Tenemos esa seguridad. Y yo quisiera llevar este pensamiento, que era el pensamiento que tenía el apóstol Pablo cuando estaba recluido ahí, que pudimos ver en la carta de Filipenses, ¿no? Y tener la claridad que él tenía, porque él estaba encerrado, así como nosotros estamos encerrados. Obviamente las circunstancias y las formas son distintas, pero en este tiempo pude ver a mucha gente que no sabía qué hacer con eso, que perdió el eje con el hecho de no venir a congregarse acá, ¿no? Y no tener claro que Él es la iglesia, que yo soy la iglesia, que vos sos la iglesia, y que la iglesia no se cerró, que la iglesia comenzó a orar mucho más, empezó a investigar mucho más. Al principio de este año comenzamos a leer un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y hay otros 2 libros más que hablan de las características de los atributos de este Dios. Y ahí pudimos ver
estas características de Dios, que no es casualidad que en este tiempo, que tenemos más tiempo para leer la palabra de Dios y para investigar y para saber, pudimos ver que nuestro Dios es omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, que está en todos los lugares, en todos los lugares. Y que nos sostiene nuestra vida. Y con todo eso que nosotros sabemos y que hay mucha gente que no sabe que existe este Dios todopoderoso, el apóstol Pablo tenía claro que nada iba a impedir que él siga predicando, que él siga anunciando el Evangelio. Y teniendo presente esa venida del Señor, ese tiempo futuro que se puede hacer presente en cualquier momento. Nosotros sabemos que son los tiempos finales. Y el apóstol Pablo tenía presente eso de los tiempos finales hace 2000 años casi atrás. Y él decía en Filipenses 4, Filipenses que hemos leído, miren lo que decía. Filipenses 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si el apóstol Pablo decía esto hace 2000 años atrás, nosotros, ¿cuánto más? El Señor está cerca. Regocijaos en el Señor. El Señor es nuestra roca, nuestra salvación. Regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Hace una semana comencé a trabajar y se nos abrió la autorización para trabajar a pocos compañeros, somos 4 nomás. Y la charla de la eternidad surgió sin buscarla. Y si nos morimos no pasa nada, me decía uno. Y otro me preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y la oportunidad de hablar de Cristo. Y la oportunidad de decir, no se termina todo con la muerte. Y decir y anunciar que estos son los últimos tiempos y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Seguramente tenés algún familiar que está muy asustado con todo lo que pasa, así como yo lo tengo. Y nos preguntan, saben que venimos a la iglesia y que, ¿qué es esto? Y entonces la oportunidad de decir que se acerquen a Dios, que se arrepientan. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, yo me voy y iré a preparar un lugar para vosotros. Nosotros tenemos que anunciar eso. Así como dice el apóstol Pablo, el Señor está cerca. Y quizás te digan, pero no, vos no me podés hablar de castillos en el aire. Sí, castillos en el aire, aunque parezca que estamos locos, y de verdad, de hecho lo estamos. Porque hablamos de la eternidad, de una eternidad que hablaba el Señor Jesús, que hablaba el apóstol Pablo. Miren lo que decían en Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo tenía presente las aflicciones presentes y decía y tenía su mente en la eternidad. No era para consolarse en forma vacía, sino era una certeza que él vivía. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. Tenemos la seguridad de que si nos morimos, nos vamos con Cristo, los hijos de Dios. No de casualidad el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos
tenemos que tener fresco esto de que en cualquier momento pasamos a la eternidad, ya sea que nos contagiemos y esta enfermedad nos mate o cualquier otra cosa. Tener presente que estas aflicciones, entre comillas, para nosotros porque no sufrimos persecución, pero sí, muchos están sufriendo al estar encerrados. Y piensan que no pueden hacer nada. Sí, puedes hacer muchas cosas. Sos la iglesia. Sos la iglesia y podés levantar tu teléfono y llamar a ese hermano que hace un mes y pico no ves quizás. Y no sabes nada de él. Mandarle un mensajito, decirle estoy orando por vos. La iglesia buscó muchas alternativas. Yo sé que las chicas se juntan en forma virtual, oran a una misma hora. La iglesia sigue unida y creo que más que nunca. Todos los martes a las 8 de la noche todos oramos. Nos mensajeamos, llamamos a un hermano y le preguntamos cómo está, le decimos estamos orando por vos. Nos sostenemos, nos damos aliento, nos damos esperanza, pero nosotros ya tenemos esta esperanza viva. Hay otros que la están pasando mal y que no conocen a Cristo. Y el rol de la iglesia, este rol reconciliador, no se detiene por más que no nos podamos congregar. Debemos seguir predicando, anunciando, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales, el Señor está cerca. Nos espera la gloria a nosotros, los hijos de Dios. Y lo cierto es que tenemos que tener la perspectiva bíblica correcta, la cosmovisión correcta de los tiempos que corren. Estos tiempos difíciles, de mucha opresión, de mucha incertidumbre para muchos, pero para nosotros seguridad, que tenemos a Cristo, que tenemos ese castillo, esa fortaleza, esa salvación, esa roca firme donde pisar. Nosotros no podemos quedarnos encerrados, entre comillas, en lo que nos pasa a nosotros. Obviamente tenemos que pastorear nuestro hogar, sostener nuestra familia, tanto económicamente como espiritualmente, pero tenemos ese llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos ese gran privilegio de poder seguir anunciando ahora más que nunca porque la gente quiere escuchar, la gente quiere saber, la gente tiene miedo, tiene inseguridad, tiene incertidumbre. Y nosotros que tenemos la seguridad de Cristo, tenemos el gran privilegio de poder anunciarlo. La gente te va a decir, pero no me hables de cosas locas. Es tiempo de hablarlas. Es tiempo de anunciar. Es tiempo de decirle a la gente que Cristo viene y que necesita de esta salvación, necesita de este regalo. Y en nosotros está la posibilidad, porque otra persona no lo puede hacer. Romanos 8, 38 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Nosotros tenemos esa seguridad. Nosotros tenemos esa certeza. Nosotros tenemos esa roca que es Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni el coronavirus, ni la muerte, ni nada. Tenemos esa seguridad. Y hay muchos a nuestro alrededor que no la tienen. Y nosotros, la iglesia, no este lugar que está vacío, vos y yo que somos la iglesia, a los que nos toca ir a trabajar, anunciar. Y si estás en tu casa, orar. ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos orando y hay mucha gente que no sabe que estamos orando por ellos. Pero el Señor te va a dar la oportunidad de que compartas tu fe. Es hermoso saber que Dios está tratando con nosotros, está tratando con la iglesia, está movilizando a la iglesia, está fortaleciendo, formando. Este tiempo de encierro es eso. Pero no nos quedemos en eso. Tenemos el gran privilegio de anunciar. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está encerrada. Y hay tribulaciones, pero nada se compara a la gloria venidera. El Señor está cerca. Si te sentís solo, si te sentís, porque a veces nos agarra el bajón, llama a algún hermano, llama a algún pastor, llámame. Si te das cuenta que estás encerrado en tus problemas, en lo que te está pasando, trata de parar un poquito y llamar a otro hermano y contarle lo que te pasa. Ese es el rol de la iglesia, sostenernos mutuamente, llevar nuestras cargas. Ya te va a sorprender algún mensaje de algún hermano diciéndote, estoy orando por vos. Y es muy gratificante eso, es muy lindo saber que alguien está pensando en vos. Llamar a algún hermano que hace rato nadie lo llama, en este mes y pico que nadie lo llama, tenerlo en cuenta. La palabra de Dios no está presa, y mucho más para esas personas, esos seres queridos que no conocen la palabra de Dios. Hemos aprendido que si bien la palabra de Dios nos enseña a congregarnos, la iglesia no era esto. La iglesia sos vos y soy yo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, cada uno de nosotros. Y la cabeza es Cristo. El que guía todos nuestros movimientos es Cristo. El que piensa pensamientos de bien y no de mal es Cristo. El que nos guía, el que mira más allá es Dios. El que nos rodea por detrás y por delante y el que sostiene nuestra vida es Dios. Yo sé que tenés muchas ganas de congregarte, de ver al hermano, de saludarlo, de darle un abrazo, pero son otros tiempos. Pero podés ser muy eficaz enviando un mensaje, enviando un audio. Seguimos en contacto igual. A través de las redes sociales, a través del Espíritu Santo. Seguimos unidos y creo que mucho más que antes. Nos toca investigar mucho más, escudriñar mucho más la palabra de Dios. Saber y conocer y vivenciar los atributos de Dios sobre nuestra vida. Yo lo puedo comprobar en cada momento que me está pasando. Que Dios tiene cuidado de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Saber que a Dios no se le escapa ningún detalle. Y eso es soberanía. Eso es control.
Si antes hablábamos de que Dios tiene el control de todas las cosas, hoy lo podemos comprobar, hoy lo podemos vivir. Si antes decíamos que Dios está presente en tu vida, hoy lo podemos decir. Sí, está presente en mi vida. Está presente en mi vida, me acompaña en todo momento, me sostiene cuando quiero pensar mal, cuando quiero desesperarme, cuando no le encuentro la vuelta a esto. Dios se hace presente por medio de su palabra. El Señor está cerca. El Señor nos está preparando. El Señor nos está diciendo que sigamos llevando esperanza, llevando la palabra de Dios a aquellos que no la tienen, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10 quisiera compartir con ustedes para ir terminando. Primera Tesalonicenses. Aquí está. Y ahí está. Primera Tesalonicenses 5. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que muramos o que vivamos, nuestro futuro es Cristo. Nuestra eternidad está segura con Él. Y nos ha puesto para salvación, para reconciliar. Todo esto que está pasando en el mundo no es casualidad. Dios tiene el control de esas cosas. Y la iglesia tiene que estar más despierta que nunca. La iglesia tiene que estar más unida que nunca, en un cuerpo, en un espíritu, en un llamado. La iglesia tiene que cumplir su rol reconciliador. Y para eso tenemos que tener la perspectiva bíblica correcta, la forma de pensar que tenía el apóstol Pablo, que si bien tenía presente sus aflicciones, él tenía presente la eternidad, que si bien él estaba encerrado, él estaba cautivo, hacinado, él seguía predicando el Evangelio. ¿Sabes una cosa? Esta pandemia, esta crisis espiritual, esta peste, va a hacer que la iglesia crezca mucho más. Va a hacer que la iglesia se fortalezca mucho más. Va a hacer que el Evangelio se anuncie mucho más. Y lo loco de todo esto es que va a ser de forma virtual. Esto ya pasó en otros tiempos. Cuando las pestes agobiaban los pueblos, los cristianos eran los que cuidaban a sus enfermos sin miedo a morir, porque tenían la perspectiva, la forma, la cosmovisión correcta, de que ellos, si morían, se iban al cielo, y que tenían que hacer el bien al prójimo. Nosotros tenemos que ser responsables con esto. Si bien tenemos que cuidarnos, y la forma de amar al prójimo es tener cuidado, ¿no? Pero seguir anunciando el Evangelio. Seguir anunciando el Evangelio. Cuando la gente moría de miedo con las pestes y muchas personas morían, los cristianos no huían, se quedaban a cuidar a los enfermos. Y el cristianismo creció, y la fe y la salvación creció. Es nuestra gran oportunidad, es nuestra gran posibilidad de seguir anunciando el Evangelio.
Si morimos o si vivimos, estamos con Cristo. Él es nuestra roca, Él es nuestra seguridad. Ya no hay incertidumbre para nosotros. Si Dios permite que nos afecte esta enfermedad, no tendremos que tener temor, porque estamos seguros en Él, de cuál es nuestra eternidad. Pero hay muchos que no tienen esta seguridad, y es nuestra responsabilidad, nuestra gran responsabilidad y nuestro gran privilegio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de su paz y que nos ayude a tener la forma de pensar bíblica que tenía el apóstol Pablo, que sabía que él estaba encerrado, pero podía seguir predicando, podía seguir anunciando, y a través de sus cartas fortalecía a los hermanos que estaban en persecución, los sostenía espiritualmente, velaba por ellos, oraba por ellos. Esas cartas cumplían un rol espiritual, eran el instrumento de Dios para fortalecer a esos pequeños hermanos que en esa iglesia primitiva comenzaban a jugarse la vida por Jesús. Hoy nos toca eso a nosotros, pisar firme en la seguridad que es Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, los extraño mucho, sé que pronto nos vamos a ver, pero seguramente vamos a volver con mucho aprendizaje sobre nuestra vida, con mucha nueva experiencia, con mucho para dar, con mucho conocimiento de Dios y con las armas bien afiladas para servir a Cristo, mucho más cuando podamos salir y estar libremente. Que el Señor los bendiga.